La enfermedad vascular cerebral, mejor conocida por sus siglas EBC, es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales, que persisten por más de 24 horas sin otra causa aparente que el origen vascular. Esta se clasifica en dos subtipos, la isquémica y la hemorrágica. La isquémica corresponde al 80% del total de los casos y la hemorrágica del 15 al 20%. La isquémica se subdivide a su vez en isquemia cerebral transitoria, que corresponde al 20% de los casos totales, y el infarto cerebral, que corresponde al 80%. Este puede tener diversas etiologías, por ejemplo, la arteriosclerosis de grandes vasos, enfermedad del pequeño vaso, cardioembolismo o otras causas indeterminadas. La hemorrágica también se subdivide en hemorragia intracerebral, que corresponde del 10 al 15%, y la hemorragia subaracnoidea, que corresponde al 5 al 7% de los casos totales. En el evento vascular cerebral isquémico, se incluyen todas las alteraciones del encéfalo secundarias a un trastorno del aporte circulatorio cualitativo o cuantitativo. La isquemia cerebral puede ser focal o global, lo que depende de la afectación exclusiva de la zona del encéfalo o de la totalidad del encéfalo respectivamente. Se reconocen dos tipos de isquemia cerebral focal, el ataque isquémico transitorio y el infarto cerebral. En este trabajo nos enfocaremos en el evento vascular cerebral hemorrágico. Este se define como el sangrado dentro de la cavidad craneal, que es secundario a la rotura de un vaso sanguíneo arterial o venoso. Este está clasificado como más peligroso que el evento vascular cerebral isquémico, ya que la rotura de estos vasos va a provocar que el cerebro se llegue a descomponer más rápido o empiece a dañar estructuras importantes. Las causas principales del evento vascular cerebral hemorrágico son las aneurismas hemorrágicas, malformaciones arteriovenosas, roturas de la pared arterial y las angiopatías amiloideas cerebrales. Dentro de los factores de riesgo más importantes nos encontramos la hipertensión arterial. Este es el factor de riesgo más importante relacionado con el evento vascular cerebral espontáneo, sobre todo en la localización profunda y duplicado a la lobar. También la diabetes, las enfermedades cardíacas, el colesterol alto, la apnea del sueño, la obesidad, el tabaquismo, el abuso de alcohol, sedentarismo y estrés van a ser factores de riesgo para que una persona pueda presentar el evento vascular cerebral hemorrágico. La hemorragia intracerebral o hemorragia parenquimatosa es una colección hemática dentro del parénquima cerebral producida por la ruptura espontánea y no traumática de un vaso con o sin comunicación con el sistema ventricular o con espacios subaracnoideos y cuyo tamaño, localización y causas pueden ser muy variables. Dependiendo de la topografía del sangrado, la hemorragia intracerebral se puede clasificar en hemorragia profunda. Esta es de localización subcortical, fundamentalmente en los ganglios basales y tálamo. El 50% se abren al sistema ventricular y su principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. La hemorragia lobar puede ser cortical o subcortical y localizarse en cualquier parte de los hemisferios, ya sea frontal, parietal, temporal u occipital. Su etiología es muy variada, siendo las causas más frecuentes las malformaciones vasculares, los tumores, las discrasias sanguíneas y el tratamiento antitrombótico. La causa más frecuente en ancianos no hipertensos suele ser la angiopatía amiloide. La hemorragia cerebelosa es cuando el sangrado se localiza primariamente en el cerebro y la etiología hipertensiva es la más común. La hemorragia del tronco cerebral es donde se ubica la protuberancia, y esta es la localización más común de las hemorragias del tronco, y el bulbo la topografía menos frecuente. Suelen ser graves, salvo los casos de hemorragias puntiformes o de pequeño tamaño. La hemorragia intraventricular es cuando el sangrado se produce de manera inicial y exclusiva en el interior de los ventrículos cerebrales, y su presentación clínica suele ser similar a la de la hemorragia subaracnoidea. Se denomina también hemorragia intraventricular primaria.
en contraposición a la secundaria producida por extensión a los ventrículos de una hemorragia parenquimatosa. La hemorragia subaracnoidea, espontánea o no traumática, se debe al sangrado directamente en el espacio subaracnoideo, siendo la causa más frecuente la rotura de un aneurisma congénito. Dentro de los signos y síntomas más comunes que una persona puede presentar al sufrir un evento vascular cerebral hemorrágico, encontramos debilidad o incapacidad de mover alguna parte del cuerpo en específico, entumecimiento o pérdida de la sensibilidad, disminución o pérdida de la visión, esta puede ser parcial o total, dificultad al hablar, incapacidad de reconocer o identificar cosas familiares, dolor de cabeza repentino, el vértigo, que es esta sensación de que el mundo gira alrededor, mareos, pérdida de la coordinación, dificultad para deglutir, somnolencia, estupor, letargo, estado comatoso o inconsciente. Dentro de la fisiopatología del evento vascular cerebral hemorrágico, nos podemos encontrar que la propiedad de autorregulación que tiene la circulación cerebral permite a los vasos de resistencia contraerse o dilatarse en respuesta a determinados cambios en la presión de perfusión, con el fin de mantener un flujo relativamente constante. El flujo sanguíneo cerebral es de alrededor de 50 a 60 mililitros sobre 100 gramos de tejido cerebral y por minuto. En la circulación cerebral, al contrario de la coronaria, que depende de la presión arterial diastólica, está en manos principalmente de la presión arterial sistólica. Normalmente, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante entre valores de presión arterial media entre 60 y 140 milímetros de mercurio aproximadamente. Por lo tanto, los cambios esperados a determinados valores de presión arterial en un individuo normotenso ocurrirían a los niveles más elevados en hipertensos. En modelos animales hipertensos se ha demostrado que la relajación de los vasos cerebrales, como la arteria basilar, las arterias cerebrales medias y las arteriolas cerebrales, se encuentran alteradas comparado con los controles. Estos cambios podrían ser reversibles con el tratamiento antihipertensivo, aunque no es conocido el grado ni el tiempo ni si ocurre en todos los individuos. Por otro lado, en la etapa aguda del accidente cerebral vascular, la capacidad de autorregulación de los vasos cerebrales está alterada y por lo tanto la presión de perfusión cerebral va a depender directamente de la presión arterial. Durante el evento agudo, tanto isquémico como hemorrágico, existe una respuesta hipertensiva transitoria. La causa primaria del incremento de la presión arterial es el daño o la compresión de regiones específicas del cerebro que regulan la actividad del sistema nervioso autónomo. La cefalea, la retención urinaria, infecciones o el mismo estrés relacionado a la admisión hospitalaria se relacionan también a un desbalance autonómico a favor de un aumento de la actividad simpática con la consiguiente elevación de la presión arterial. Esta respuesta se ve exacerbada en pacientes previamente hipertensos, diabéticos, insuficientes renales o en aquellos en los que se presenta un reflejo de Cushing, que es la elevación de la presión arterial en respuesta de un aumento de la presión intracraneal. Con respecto a los cambios cardíacos que una persona puede presentar después de haber sufrido un accidente cerebrovascular, se hicieron estudios aleatorizados controlados y se produjeron episodios cardíacos adversos graves en aproximadamente el 20% de los pacientes que ya habían sufrido un accidente cerebrovascular. Se produce un continuo de manifestaciones clínicas del síndrome accidente cerebrovascular corazón, que van desde alteraciones oligosintomáticas o asintomáticas del electrocardiograma, o aumento de los biomarcadores cardíacos hasta el empeoramiento de la función ventricular izquierda, arritmia cardíaca maligna o infarto de miocardio inducido por el accidente cerebrovascular. Aunque la disfunción cardíaca relacionada con el accidente cerebrovascular puede producir, aún en ausencia de cardiopatía, manifiesta el umbral de cada paciente para sufrir síndrome accidente cerebrovascular corazón. Probablemente depende de que padezca una cardiopatía estructural o una enfermedad
coronaria preexistentes que indican la vulnerabilidad cardíaca de cada paciente. Los aumentos de los biomarcadores cardíacos, como la troponina cardíaca y péptido natriurético cerebral, son una de las manifestaciones mejor estudiadas del síndrome accidente cerebrovascular corazón. La troponina cardíaca es el biomarcador preferido para detectar la lesión miocárdica y diagnosticar infarto de miocardio. Los cambios fisiológicos pulmonares que una persona puede presentar después de haber sufrido un evento vascular cerebral son mecanismos fisiopatológicos como la hipoxemia, activación simpática, estados de hipercoagulabilidad y daño de la pared endotelial, que explican la relación existente entre patologías respiratorias del sueño y el accidente cerebrovascular. La apnea obstructiva del sueño se define como un cese del flujo aéreo respiratorio, dado por un colapso de la vía aérea superior, por un periodo superior o igual a 10 segundos, a pesar del esfuerzo respiratorio persistente. La obstrucción de la vía aérea superior es repetitiva durante el sueño nocturno, causando una desaturación de oxígeno y microdespertares. La hipoxemia se asocia con la activación de los mecanismos trombóticos inflamatorios y metabólicos. El estrés oxidativo vascular, hipoxia intermitente y reperfusión repetitiva es un síndrome de la apnea del sueño que se relaciona con la liberación de radicales libres, equivalente a la que sucede en las injurias por isquemia, reperfusión de la pared vascular, lo que aumenta el riesgo de arteriosclerosis. La baja oxigenación constituye un estímulo para la activación de polimorfonucleares, lo que se adhiere al endotelio y se liberan los radicales libres. Esta liberación de sustancias vasoactivas daña la función endotelial y contribuye a la vasoconstricción mantenida y cambios vasculares, que son responsables de una disfunción endotelial vascular persistente. Dentro de los cambios fisiológicos óseos, se ha encontrado que los pacientes con ictus sufren una pérdida de masa ósea acelerada en los meses siguientes al accidente cerebrovascular. Esa puede ser una de las razones que explicaría el alto riesgo de fractura de cadera que presentan estos pacientes en años posteriores. Los pacientes que han sufrido ictus conforman un grupo de riesgo de osteoporosis, junto con los que tienen tratamiento por cáncer de mama y los lesionados medulares. Una correcta identificación, valoración del riesgo de desarrollar osteoporosis y, consecuentemente, fracturas óseas y un tratamiento de caudio para estos tres tipos de pacientes puede atajar o paliar en gran medida este problema. El cuerpo puede sufrir algunos cambios fisiológicos metabólicos después de un evento vascular cerebral. Una prioridad consiste en restaurar la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial si ésta es baja y la temperatura del paciente. Si se coloca una vía intravenosa para suministrar medicamentos y líquidos según la necesidad del paciente. Si el afectado tiene fiebre, puede bajarse usando paracetamol, que es acetaminofén, ibuprofeno o una manta de enfriamiento, ya que el daño cerebral empeora si la temperatura corporal es elevada. En general, los médicos no tratan inmediatamente la hipertensión arterial a menos que sea muy alta, más de 220/120 milímetros de mercurio, ya que cuando las arterias se estrechan, la presión arterial debe ser más alta de lo normal para bombear sangre suficiente al cerebro a través de ellas. Sin embargo, una presión arterial muy alta daña el corazón, los riñones, los ojos y debe bajarse lo más rápido posible. También existen tendencias a sangrar. Estas son indicadas por un recuento bajo de plaquetas o por unos resultados anormales de otros análisis de sangre. El sangrado o la hemorragia en el gastrointestinal es muy común en los últimos 21 días después de que se ha sufrido un evento vascular cerebral. También el nivel de glucosa en sangre es muy bajo. El cuerpo también va a sufrir cambios fisiológicos musculares. La rigidez muscular después del accidente cerebrovascular suele ser un signo de espasticidad. La espasticidad es muy común, ya que 2 de cada 3 sobrevivientes de accidente cerebrovascular tienen algún tipo de espasticidad y rigidez muscular, según la Asociación Nacional de Accidentes Cerebrovasculares.
Cuando la espasticidad se descuida, puede progresar hacia una secuela de accidente cerebrovascular llamada contractura. Las contracturas a menudo son dolorosas y los músculos extremadamente rígidos después del accidente cerebrovascular a menudo ocurren en manos y hombros. Cuando un accidente cerebrovascular daña las neuronas motoras en el cerebro, estas afectan la capacidad del cerebro para decirle a sus músculos cómo y cuándo moverse. Como resultado, los músculos intentan protegerse tensándose. Esto produce rigidez muscular después del accidente cerebrovascular, conocida formalmente como espasticidad. Si la espasticidad no se trata, puede empeorar en músculos y articulaciones extremadamente apretados, una condición llamada contractura. La hemiplegia ocurre cuando el accidente cerebrovascular dañó la parte del cerebro que controla el movimiento. Esta severa secuela del accidente cerebrovascular es a menudo resultado de un ACV masivo. La debilidad muscular en un lado del cuerpo es una secuela del accidente cerebrovascular conocida como hemiparesia. Otras afecciones de la musculatura son las irradiaciones anormales. Estos son movimientos involuntarios que aparecen cuando el paciente quiere realizar un movimiento voluntario. Por ejemplo, se cierran los dedos cuando quiere agarrar un vaso. Los esquemas elementales de movimiento. Estos son movimientos voluntarios que el paciente realiza, pero que no los puede variar o adaptar según sus necesidades. Por ejemplo, cuando camina levanta la cadera en cualquier situación, sea en terreno liso como en terrenos inclinados. Y el déficit de reclutamiento muscular. Esta es una incapacidad para contraer la musculatura en un orden adecuado a la situación. Por ejemplo, pacientes que no son capaces de regular la fuerza cuando agarran un vaso de plástico o pacientes que no pueden realizar ningún movimiento debido a la lesión cerebral. Ya entrando al tratamiento fisioterapéutico, los objetivos del mismo serán reducir la espasticidad muscular, promover el fortalecimiento de la musculatura, evitar el daño articular por falta de movimiento, ayudar a reaprender las actividades y funciones perdidas, recuperar la independencia, mejorar la calidad de vida, estabilizar el estado de salud actual, hacer uso de fisioterapia respiratoria para mejorar la ventilación y hacer uso de fisioterapia cardíaca para evitar complicaciones cardíacas. La fisioterapia tiene bastantes áreas aplicables a esta patología. Por ejemplo, tenemos la fisioterapia cardiorrespiratoria, la fisioterapia neurológica, fisioterapia ocupacional y terapia del lenguaje. También podemos hacer uso de la electroterapia, la masoterapia y la hidroterapia. El equipo interdisciplinario que va a estar a cargo del seguimiento de esta patología van a ser los médicos de atención primaria, el personal de enfermería, médico rehabilitador, neurólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, patólogos del habla y del lenguaje, trabajadores sociales, psicólogos, asesores vocacionales, especialistas en recreación terapéutica y nutriólogos. Es importante realizar una valoración del paciente con accidente cerebrovascular hemorrágico. Esta valoración debe ser amplia, dada la gran variedad de déficit y discapacidad que provocan. A continuación se muestran las herramientas de medida según el área de afectación. Para el déficit motor tenemos la escala de Medical Research Council, o bien conocida como la MRC, que evalúa la fuerza del 1 al 5 para cada grupo motor. También tenemos la escala de Fulk-Meyer, que también es útil si bien la aplicación es compleja y lenta, no menor de 30 minutos. Para función del miembro superior, tenemos la escala de Frenchy Arm Test y la Active Research Arm Test. Para la función del tronco, tenemos el test de control del tronco, que explora la capacidad de realizar transferencias, cama, silla, bipedestación
y además cuenta con utilidad pronóstica. Para evaluar la capacidad de la marcha tenemos el índice de Bartel, las categorías de marcha funcional FAC, velocidad de la marcha en centímetros por segundo, categorías de marcha funcional del Hospital de Sagunto, mejor conocida como FACHS. Para evaluar la espasticidad tenemos la clasificación de Sankole, que evalúa mano y muñeca, y la escala de Ashworth. Para evaluar el déficit de comunicación tenemos el test de Boston, el test de despistaje de afasias de Friedrich, el token test o la batería Western. Para evaluar el déficit cognitivo tenemos el Mini-Mental Test. Para evaluar el déficit emocional tenemos la escala de depresión geriátrica, conocida como GDS. Otros instrumentos genéricos para evaluar al paciente tenemos, por ejemplo, la escala de actividades de la vida diaria, ABD, escalas de la calidad de vida, la escala Mahoney y Katz, que es para evaluar los autocuidados, y también la escala de Kenny y Klein-Bell. Tenemos también la escala de Lawton-Brody para las actividades de la vida diaria más concretas. También la Frenchy Activity Index, que explora la capacidad funcional de una amplia gama de actividades o escalas. También tenemos la medida de independencia funcional, FIM, y escala de salud SF36 o su versión más breve, SF12. El plan de intervención fisioterapéutico se hará de acuerdo al periodo donde se encuentre el paciente. En el periodo agudo, que comprende el curso inicial desde que ocurrió el accidente cerebrovascular, y su signo más determinante es la hipotonía muscular. Suele ser el tiempo en el que el paciente permanece encamado. Los objetivos de tratamiento son evitar trastornos cutáneos y respiratorios mediante colchón antiescaras, también cambios posturales frecuentes y ejercicios respiratorios. Prevenir actitudes viciosas, por ejemplo, la hipertonía postural, hombro doloroso o equinismo, con posturas protectoras u órtesis. También movilizaciones pasivas lentas de amplitud máxima seguidas de esquemas funcionales normales en ambos hemicuerpos. El aprendizaje de la automovilización y las transferencias. También se debe iniciar equilibrio de tronco y sedestación. La estimulación sensorial y hemicuerpo afecto. Y finalmente realizar terapia ocupacional para adquirir autonomía elemental en la cama. El periodo subagudo se identifica con la aparición de espasticidad e hiperreflexia, y normalmente va acompañado de recuperación motora en los casos más favorables, por lo que marcará el inicio de la fase de trabajo activo por parte del paciente para la recuperación de fuerza y coordinación. Esta es la fase de rehabilitación propiamente dicha y más importante, al tratarse del momento en que el paciente puede intervenir de forma activa con propósito de recuperación del déficit funcional. La duración habitual es aproximadamente de unos 3 meses, pero cada caso es diferente y vendrá definida por la exploración física y la observación de cambios más que por un criterio temporal estricto. Los objetivos durante esta etapa será la corrección de deformidades ortopédicas ya instauradas con indicación de órtesis. También técnicas de regulación de espasticidad. La cinesiterapia deberá continuar con las movilizaciones pasivas, progresando movimientos activo-asistidos del lado parético y potenciación muscular. También reeducación propioceptiva y de la coordinación. También está indicado la reeducación del equilibrio en bipedestación. La electroestimulación puede estar indicada, por ejemplo, para prevenir el hombro congelado asociado a accidente cerebrovascular, pero otros profesionales la desaconsejan por no haber demostrado su utilidad, y ya que no entra dentro de las recomendaciones habituales y solo se contempla en casos específicos a cierto criterio de rehabilitador.
pero este sí se puede utilizar y sí es útil con fines analgésicos. La estimulación sensorial del hemicuerpo afectado también está indicada. Ejercicios para la parálisis facial y terapia ocupacional orientada a las actividades de la vida diaria personales, básicas y actividades de la vida diaria instrumentales. El periodo de estado es aquel donde ya se ha alcanzado la estabilidad del cuadro. La recuperación a partir de este momento será relativa, de manera que el esfuerzo terapéutico ya no irá encaminado a la recuperación del déficit perdido, sino a la adaptación a la situación funcional que resta del entorno del paciente. Los objetivos de la terapia física en este periodo será continuar con la terapéutica previa progresando en la potenciación muscular. Se utilizarán técnicas de recuperación de la marcha según la evolución se puede iniciar en la fase anterior. También se reevaluarán las órtesis funcionales y se hará una valoración del uso de ayudas y técnicas.